CEDETI Misiones, Ciencia e Innovación, la línea de consorcios de CEDETI anual. Vamos a verla. Y hoy, aparte de Dani, tenemos a Eli, nuestra coordinadora de proyectos en deducible.es. Hola, Eli, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Dani, buenos días. Hola, buenos días. Pues hoy tenemos ya, vamos a hacer un vídeo, aunque todavía no ha salido la línea de CEDETI Misiones, que es la línea de consorcios enfocada en unas temáticas específicas que sale anualmente. Consorcios a partir de 3,5 millones, si no me equivoco, o sea, hablamos de proyectos grandes. Y vamos a hablar un poquito del diseño de esta línea y vamos a hablar también de las temáticas que han salido, aunque no son definitivas, pero vamos a comentarlas sobre qué pasó el año pasado y qué ha pasado este. Entonces, bueno, cuando quieras, Dani. Pues efectivamente, la línea como tal no ha salido, luego ya hablaremos de estas misiones en particular, pero vamos, la línea está prevista que abra en mayo y si estamos hablando de ayudas en consorcio, nos vamos a basar en los datos del año pasado, ya que pues, obviamente la convocatoria de este año aún no ha salido, pero bueno, son proyectos como mínimo de 3 participantes, con un presupuesto mínimo de 3,5 millones de euros y un máximo de 15 millones de euros y son pues eso, proyectos de I+D que encajen en alguna de las 7 temáticas definidas que veremos luego al final. En cuanto a quién puede participar, cómo se conforman estos consorcios, pues son agrupaciones de empresas independientemente de su tamaño, en el cual se suscriba un acuerdo de colaboración y, bueno, son proyectos de 3 a 4 años. Como decíamos, el presupuesto del consorcio tiene que ser como mínimo de 3,5 millones de euros hasta un máximo de 15 millones de euros y el presupuesto elegible mínimo por empresa pues son 175.000 euros, ¿vale? Y como decíamos, pues la agrupación tiene que ser como mínimo de 3 miembros y deberá estar constituido hasta un máximo de 6 empresas, con 2 de ellas al menos autónomas entre sí. Y además, en este consorcio debe participar al menos una empresa que tenga la condición de pyme. En cuanto a los capítulos financiables, pues son los propios de un proyecto de I+D, ¿no? Incluye personal, materiales, subcontrataciones, amortizaciones, activos, otros gastos asociados y además pues costes indirectos. Además, será obligatorio subcontratar a un centro tecnológico o una universidad para que lleve a cabo pues ciertas tareas de I+D en lo que viene a ser el marco del proyecto. En cuanto a la intensidad de la ayuda, pues tendremos un mínimo de un 25% para grandes empresas en desarrollo experimental y un máximo de un 70% en investigación industrial para pequeñas empresas. O sea que dependiendo de las actividades del proyecto, si son investigación industrial o desarrollo experimental y del tamaño de nuestra empresa, pues tendremos diferentes intensidades de ayuda que estarán en un baremo entre el 25 y el 70% aproximadamente. Las ayudas pues tienen efecto incentivador y, bueno, nos permitiría obtener otras condiciones ventajosas como viene a ser el sello PYME Innovadora si las tramitamos con éxito y obviamente somos una PYME. Eso es un poquito lo que vienen a ser las condiciones de estos proyectos, misiones de ciencia e innovación, que detallaremos con mucho más detalle cuando se publique la convocatoria, que debería salir más o menos en un mesecito aproximadamente, si se cumple un poco lo que viene a ser el calendario del CEDETI. Así que debería salir más o menos eso a mediados, finales de mayo. El problema de esta línea no es tanto, es una línea muy interesante porque tiene un fondo precio muy alto, pero el problema es la tramitación. No solo la tramitación a nivel de hacerla y tramitarla y documentarla, que son mínimo 3 participantes por proyecto, sino encontrar ese consorcio, gestionarlo antes, diseñarlo antes, porque cuando abra la línea tenemos muy poco tiempo. Entonces, lo que suele ocurrir es que hay muy poca gente, muy pocas empresas que lleguen a presentar misiones, porque lo complicado es encontrar el consorcio. De hecho, de esto nos puedes explicar tú un poco más, ¿verdad, Eli? Sí, en este caso, bueno, como bien dices, estamos hablando de proyectos en consorcio entre 3 y 6 empresas, donde tiene que ser un consorcio equilibrado, ¿vale? Ninguno de los participantes puede tener más del 70% del presupuesto. Por lo tanto, aparte de presupuesto, también tiene que estar equilibrado respecto a las tareas que va a realizar cada una de las empresas, que deben de aportar un valor, ¿no? que de manera conjunta
incidan directamente en lo que sería la temática de la misión. Porque además tienes que hacer un poco de investigación y desarrollo. O sea, no es un proyecto solo no es un CETIP-ID en cooperación. No, en este caso incluso se exige un mínimo de investigación industrial del 40%. ¿Vale? Entonces, cuando haces, digamos, el diseño de cronograma, ¿vale? De las tareas en que va a consistir el proyecto, tienes que tener en cuenta este aspecto porque de todas las tareas que tengas en tu cronograma, mínimo el 40% de lo que sería asociadas esas tareas al presupuesto tienen que ser de investigación industrial. Entonces, habrá gente que nos estará viendo y está diciendo, ¿qué tipo de proyecto financia? ¿De qué TRL estamos hablando? ¿Qué es lo que financia Misiones? ¿Qué proyectos son los interesantes? Claro, Misiones está financiando proyectos con TRLs que parten de TRLs bajitos, estamos hablando aquí quizá TRL 2, 3, y que puedan llegar a TRLs sobre un 6, aproximadamente 6, 7, donde estaríamos hablando de proyectos que partan que tengan esa parte de investigación, ¿vale? Industrial, esa parte de desarrollo y llegar a un prototipo, obviamente que no es un prototipo comercializable, pero que tenga una orientación clara a mercado, que sí que pueda al final resolver algunas de las misiones que se están mencionando aquí. Y hablamos de proyectos, además, que sí o sí tienen que durar 3 años. Sí, entre 3 y 4 años. Claro, al final estamos hablando de proyectos con un importante reto tecnológico. Por eso se está planteando, ¿no? De proyectos a 3, 4 años, porque ahí implica una parte de investigación muy importante, una parte de desarrollo también importante. Y esto no se consigue en menos de 3, 4 años. Correcto. Hablamos de que el diseño del consorcio es complejo, de que el proyecto tiene que abarcar unos TRLs, un espectro del TRL desde muy bajo hasta muy alto, o sea, tiene un proyecto de 3 o 4 años. Hablamos de ya empezar a poner complejidades en el diseño para poder tramitar la ayuda. A nivel de temáticas, que ahora entraremos, y ahora hablaremos sobre las temáticas de este año, también afecta al diseño, porque bajo tu punto de vista, ¿qué dirías? Que si tienes un proyecto que se acerca a la temática, deberías de ir, tienes que exactamente, el proyecto tiene que cumplir la temática. Por ejemplo, tenemos otras líneas de ayudas de CEDETI, que no sé yo si en Misiones es tan flexible en estos casos. Bueno, yo en este caso estamos hablando de una convocatoria muy competitiva, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, en la convocatoria 2025 se desestimaron 222 propuestas, ¿vale? Y estimadas fueron 35. Por lo tanto, que estamos hablando de proyectos con un ratio de éxito bajo y que son muy competitivos. Entonces yo diría, si realmente la ayuda, además, pues requiere esa complejidad, ¿no? de crear el consorcio, un punto muy importante que se exige un acuerdo de consorcio, ¿vale? Con uno firmado por todos los miembros y con un contenido mínimo, ¿vale? Que trate sobre todo la IP del proyecto y demás. Y en este caso, diría, si no tienes un proyecto que realmente incide directamente sobre una de las misiones, no tendría mucho sentido presentar. ¿Crees que hay algún sustitutivo? En el caso de que alguien nos esté escuchando y tenga un consorcio, pero no encaje en la temática o no encaje exactamente en la temática, entiendo que le propones que no haga misiones por su alto nivel de competitividad, pero ¿hay algún sustitutivo para este tipo de consorcios que se pueden quedar colgados? ¿Alguna ayuda que les recomendarías? Bueno, del mismo CEDETI pueden ir a una línea de las que no son competitivas, ¿vale? Que están además abiertas todo el año, que en este caso serían los proyectos de investigación y desarrollo en cooperación, ¿vale? En cooperación entre varias empresas. Obviamente aquí el tramo no reembolsable, o sea, aquí hablamos de préstamos con un tramo no reembolsable que al final se equipara a un fondo perdido, que podría estar alrededor del 30%. Claro, las intensidades son más bajas, pero claro, como parte positiva, pues no son competitivos y es una convocatoria abierta todo el año en la que te puedes presentar tranquilamente en cualquier momento. Efectivamente, porque el otro problema es el timing. Sí. Muy bien.
Pues si te parece, coméntanos un poco a nivel de temáticas que tenemos. Si acaso primero podemos ver el resumen un poco de Dani. Dani, si nos haces un pequeño resumen de las temáticas que tenemos y luego entramos un poco en el detalle. Pues bueno, las 7 temáticas que se han definido serían, tendríamos esta primera de nuevas capacidades para avanzar en la autonomía estratégica en seguridad y defensa, que esta sería nueva con respecto a las 9 provisionales que salieron, que es básicamente una misión que busca fortalecer la soberanía estratégica de España en temas de seguridad y defensa y, bueno, en diferentes áreas clave como sistemas autopropulsados avanzados, nube táctica de combate, luego tecnologías de posicionamiento y comunicaciones resilientes, aplicaciones láser en defensa, nuevos tipos de sistemas de propulsión eficiente, etcétera. Luego tendríamos esta segunda misión, que sería el desarrollo de un sistema energético estable, flexible y resiliente con unas redes sólidas y fiables, que esta sería una de las que se ha mantenido del primer draft, que básicamente es una misión que busca consolidar un sistema energético resiliente, descentralizado y de bajas emisiones en España, maximizando el uso de energías renovables y reduciendo la dependencia externa. Y luego, pues, tener un sistema energético mucho más flexible, eficiente en infraestructuras, con almacenamiento energético avanzado a gran escala, etcétera. Luego, la tercera misión sería hacia un sector aeronáutico más eficiente, sostenible y resiliente, que esta también sería nueva. Busca abordar, pues, un crecimiento en el sector aeronáutico, impulsando su transformación hacia temas de sostenibilidad y descarbonización, con una mayor capacidad industrial y tecnológica de España, promoviendo la innovación en materiales y procesos eficientes, una propulsión más limpia y con sistemas electrónicos avanzados. Luego, otra misión que se mantiene respecto al draft de 9 sería esta de vivienda accesible, sostenible y de rápida provisión mediante la edificación industrializada y digitalizada. Pues eso, construcción residencial para aumentar la oferta de vivienda asequible, reducir los plazos y mejorar la sostenibilidad mediante modelos, pues, productivos y estandarizados. Y se promueve la innovación en procesos automatizados, en temas de robótica, nuevos materiales y mayor resiliencia, con el objetivo eso, ¿no?, de producir viviendas de calidad de forma rápida, eficiente y segura. Otra misión nueva respecto al draft de 9 sería esta de salud de las mujeres, investigación biosanitaria que reduzca las desigualdades de género en este ámbito. Pues estamos hablando de una misión que busca impulsar la investigación en salud con una perspectiva de género para abordar, pues, enfermedades que afectan de forma desproporcionada o exclusiva a las mujeres y que hasta ahora no han sido estudiadas en detalle. Y, bueno, lo que se busca es mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de patologías, pues ya sean cardiovasculares, autoinmunes, neurológicas, de salud mental, entre otras, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y el bienestar de las mujeres. Luego, nuevas capacidades científicas contra microorganismos multiresistentes y otros retos futuros. Esta se mantiene exactamente igual y busca, pues, adoptar un enfoque One Health directamente, pues, para combatir la resistencia antimicrobiana y otros riesgos infecciosos emergentes, integrando temas de salud humana, animal y bienestar. Con lo que busca esta misión, básicamente, pues, son nuevos antimicrobianos, diagnóstico rápido, vigilancia epidemiológica avanzada, temas de vacunas y, básicamente, mejorar la prevención, la detección y la intervención frente a infecciones multiresistentes y futuras amenazas globales. Y la última, otra que se mantiene igual, sería esta de soberanía alimentaria en España, pues un sector orientado a la eficiencia, la calidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Y básicamente lo que estamos hablando en esta misión es reforzar la resiliencia y la soberanía estratégica del sector agroalimentario español, incorporación de tecnologías avanzadas y modelos sostenibles para reducir la dependencia exterior y mejorar la adaptación al cambio climático. Y estamos hablando de eficiencia productiva, temas de biotecnología, digitalización en el sector agrario, bioeconomía circular, mejorar la seguridad de la cadena alimentaria, pues alimentos más seguros, sostenibles y aumentando la trazabilidad. Estas serían un poco las 7 misiones que han quedado para esta convocatoria. El año pasado tuvimos un presupuesto específico para defensa, 80 millones, y este año lo que tenemos hay una línea específica para defensa, pero no hay presupuesto, ¿correcto? Correcto, sí. En este caso, el año pasado se partió de un presupuesto base de 60 millones de euros que al final se amplió con 80 millones de euros más para todo lo que eran tecnologías duales, ¿vale? Al final militar y civil.
En este caso, como ya se ha visto la importancia de este tipo de tecnologías, ¿vale? Y todo lo que está relacionado con la autonomía estratégica en seguridad y defensa, ha salido como una misión ya integrada desde el inicio. Y vemos muchísimas misiones nuevas, o sea, el cambio con respecto al año pasado es bastante grande, ¿no? Sí, también los problemas a futuro o a nivel social también son quizá un poco diferentes a... Sí, vemos el tema de vivienda, el tema de mujer, de la salud de la mujer, vemos también el tema de alimentación. Muy importante, sí. Entonces tenemos una línea en la que tienes que hacer un diseño. Tu proyecto tiene que estar muy enfocado en las temáticas, tienes que hacer un consorcio muy equilibrado con ciertas limitaciones para proyectos muy largos, o sea que tienes que comprometerte con el desarrollo de esta tecnología durante 3 o 4 años. Pero además tenemos temas en la tramitación que no se hablan, no se explican, pero son temas administrativos que a veces pues, se nos escapan y que, de hecho, no solo se le escapa a los despistados, porque el año pasado hubieron muchos proyectos desistidos por esto, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hay que tener en cuenta que aparte de que esta línea ya de por sí es muy competitiva, hay que mirar bien, sobre todo en las bases de la convocatoria, que hay ciertos aspectos que pueden hacer que al final luego tu propuesta resulte desistida o inadmitida, aunque a nivel técnico y de diseño de presupuesto y demás sea perfecta. ¿Vale? Entonces, no, son temas que no hay que pasar por alto, ¿vale? Y bueno, a mí me gusta incidir especialmente en el tema de tener la acreditación de depósito de cuentas en registro mercantil del último ejercicio cerrado, ¿vale? Que si se abre esta convocatoria, abre ahora para mayo, se solicitará el 2024, ¿vale? Animo a las empresas que se quieran presentar a que antes validen efectivamente que todos los socios tienen esta acreditación de depósito de cuentas, ¿vale? Y luego un punto también a tener en cuenta, porque si solo con que uno de los socios ya no lo cumpla, hace caer todo el consorcio, ¿vale? Entonces, en este caso, muy importante, todos los socios con la acreditación de depósito de cuentas, no que ninguno de los socios sea empresa en crisis y que no tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos, ¿vale? Estos 3 puntos me parecen muy importantes. Es algo que a veces se pasa por alto, pero claro, puede hacer caer todo el trabajo el largo trabajo de crear una propuesta. Sí, es una convocatoria complicada que requiere muchísima atención ya desde el principio, ¿no? Desde el propio diseño del consorcio, la búsqueda de participantes, el encaje con la temática. Es muy, muy compleja y luego además tiene la parte de diseño del proyecto y luego, o sea, diseño del consorcio, diseño del proyecto, lo que hemos hablado del porcentaje de presupuesto que se dedica a I+D, a investigación o desarrollo para cumplir con la normativa, los presupuestos equilibrados por cada participante. En fin, y todos tienen que tener una parte importante de investigación, como decías. Luego también la subcontratación del centro tecnológico, que no hemos hablado mucho. Importante también, Que hablamos un poquito, ¿no? sí, también se exige un mínimo de un 15% de subcontratación a organismos de investigación. ¿Vale? Otro punto también a tener en cuenta, que mínimo ese 15% del presupuesto global tiene que ir para organismos de investigación. Y luego tenemos la parte administrativa, como decías, que el problema de esta parte administrativa es que no es subsanable, como en un CTIP-ID, sino que en esta, después de haber enviado la información de 5 participantes, de 3 o de 4, y haber montado el chiringuito del consorcio y haber estado meses preparándolo, simplemente que uno de los participantes tenga algo que no cumple o se nos haya olvidado, pese que sí que hay una subsanación, me parece, ¿no? La administrativa. Sí, claro, en este caso es que era insubsanable porque lo que se pedía era que la acreditación de depósito de cuentas fuese a fecha de... Claro, te lo piden, pero si no lo tienes enviado, pues estás Claro, muerto. exacto, ya no hay lugar. No hay correctivo posible. Exacto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Dani y Eli. Yo creo que ha quedado un poco más claro y no hemos entrado mucho en detalle porque hay muchísimo más que hablar, pero en líneas tan grandes es que no se puede hablar de todo. Muchas gracias a los dos. Dani, ¿qué tenemos la semana que viene para vídeos? Por la semana que viene vamos a hablar de las ayudas Adelante Inversión de Castilla-La Mancha, que es una convocatoria muy grande en esta comunidad autónoma para eso, para temas de inversión en pymes. Así que eso es lo que nos centraremos la semana que viene. Muy bien.
Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo a todos. Si os ha gustado, hacer like. Si tenéis alguna duda, nos podéis escribir al mail que sale al final del vídeo o nos podéis dejar un comentario e intentaremos responderos. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao.